Y el rojo quiere decir un rezago crítico. Fíjese la cantidad de cuadritos que están en rojo. Un rezago significativo es el anaranjado. Entonces, si ustedes ven este cuadro, entre rojo y anaranjado se va buena parte del cuadro, y amarillo es un rezago moderado. Mientras objetivo alcanzado es verde, que realmente es extraordinariamente excepcional. ¿No? Llama la atención que Trinidad, Tobago, Uruguay y Chile son los que marcan verdes. Y, y entonces, claro, pues lo que uno tiene que dar es una voz de alarma. Aquí se vuelve a repetir la misma tabla, pero ya con una flecha que quiere decir decreciente, la flecha roja, que es preocupante también que haya casos decrecientes. La anaranjada quiere decir estancado. La amarilla quiere decir avance moderado. Y la verde es la trayectoria esperada. Pero entonces digamos que es bien preocupante la situación porque lo que dice es que lo estamos haciendo mal en América Latina y el Caribe en general. Y hay un tema que me preocupa a mí particularmente mucho, y es que uno de los mayores atrasos tiene que ver con los objetivos propiamente ambientales. Y eso es tremendamente preocupante, porque hay que recordar que el origen del desarrollo sostenible, del concepto del desarrollo sostenible, es la crisis ambiental. El desarrollo sostenible se diferencia de cualquier otra teoría del desarrollo por el hecho de que reconoce los límites impuestos por la naturaleza al medio ambiente, al desarrollo económico y al desarrollo social. Es el reconocimiento de que el subsistema económico es un subsistema del sistema social, y que el sistema social es un subsistema de la biosfera, y que ni el sistema económico ni el sistema social pueden crecer más allá de lo que la biosfera les permite. Justamente el haber transgredido ese límite que impone la biosfera es lo que nos tiene en la actual crisis ambiental, que está caracterizada muy fundamentalmente por el cambio climático, por digamos, las dos crisis de más alta jerarquía es el cambio climático, que por su urgencia de resolver, y la otra naturalmente es el tema de la pérdida de la integridad de la biosfera. Y en la pérdida de la integridad de la biosfera, que es, digamos, equivalente de alguna manera a la pérdida de biodiversidad, pues hay que recordar que el último informe del IPBES señaló que hay más de 1 millón de especies en extinción. Y en Colombia esa situación es muy preocupante. Entonces yo quería comenzar por ahí porque obviamente el desarrollo sostenible se hace desde las regiones. Y claro, una iniciativa como la que ustedes tienen en Antioquia a mí me parece de la mayor importancia. Y naturalmente me parece una gran importancia el hecho de que estén haciendo un observatorio. Me parece una gran cosa, porque claramente en el futuro van a poder seguramente hacer este tipo de matrices para tratar de entender quiénes están avanzando y quiénes no están avanzando. Entonces, es claro que el tema, digamos, la crisis ambiental hay que resolverla por la suma de acciones que proceden de las regiones en lo que se refiere a nivel global. Y naturalmente, a nivel regional, pues hay unos problemas de sostenibilidad, hay unos problemas. No me la Pues puedes llevar. la aproximación del desarrollo sostenible a nivel local o regional es exactamente lo mismo. Ahora, Antioquia pues tiene digamos, un reto muy complejo porque realmente tiene una geografía muy compleja. Y esa geografía más compleja hace que el territorio sea más vulnerable. Digamos, la región andina colombiana es muy vulnerable tanto a la intervención humana como a los desastres naturales. Y obviamente todo eso se relaciona a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible sociales y económicos, que obviamente
Son 17 objetivos profundamente interrelacionados. Y naturalmente, pues Antioquia también tiene que, como todos los departamentos del país, pues tiene problemas de miseria, tiene problemas de salud, etcétera. Sin embargo, Antioquia es evidentemente un departamento, es uno de los departamentos más desarrollados del país, con una historia muy larga de desarrollo. Pero igualmente esa historia muy larga de desarrollo, pues ha generado también problemas y tensiones y conflictos. Pero en fin, yo quisiera dejar ahí por ahora la intervención para luego interactuar. Muy bien, mi estimado doctor Manuel. Doctora Karen Rocío, usted es tan amable, nos da su visión sobre la pregunta. Ok, bueno, primero que nada agradecerles, ¿no?, la oportunidad de estar aquí. A nombre de la Red Internacional de Promotores ODS, les agradecemos y les felicitamos por por la organización de este tipo de eventos y felicitamos pues también a los participantes por su interés en adquirir conocimientos de gran relevancia a nivel mundial. Conforme a la pregunta, la Agenda 2030 es la respuesta a un grito desesperado planetario de responder a las necesidades que tenía y que tiene el mundo actualmente. Entonces, es también el resultado de todo un proceso muy interesante de consulta en el que participó la sociedad civil. Entonces, es un regalo del mundo para el mundo. Y si la sociedad civil participó desde el proceso de consulta, con más razón, se tiene que participar en el proceso de intervención y de implementación. La ONU pues nos da información muy relevante, nos dice que hay avances, pero también nos dice que hay no muy buenas noticias, nos dice que las inmunizaciones han salvado un gran número de vidas, que los niños, la mortalidad infantil ha bajado, que las playas protegidas han aumentado, que el índice de productividad laboral ha aumentado y entre muchas otras buenas noticias que se ha logrado a base de la agenda, pero también tenemos pues malas noticias, ¿no? Como lo decía el doctor, la pérdida de la biodiversidad y nuestro medio ambiente está en un proceso muy, muy crítico que requiere una atención inmediata. En condiciones de salud tenemos miles de niños, personas adultos que no tienen los conocimientos básicos para poder salir adelante. Hablamos de lectura, escritura, hablamos de matemáticas, pero también tenemos problemas de desigualdad, de violencia. Entonces, todo es un reto sumamente importante. Y pues retomando lo que nos comentaba el doctor, en América Latina el panorama pues no es muy alentador, digamos, no es muy alentador. Hay muchas oportunidades de mejora en las que podemos participar. México y Colombia específicamente compartimos algunas oportunidades de mejora, como lo pueden ser la paz, justicia, instituciones sólidas debido a la corrupción, debido a la impunidad, debido a la violencia. Entonces aquí es necesario la transparencia y la confianza de la sociedad en nuestras instituciones. Hay objetivos también como hambre cero, pobreza, desigualdades que persisten, que sí han tenido un avance, pero se presenta un rezago en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, todo este panorama nos damos cuenta de que todos esos problemas están interrelacionados y por lo tanto requieren soluciones integradas, ¿ok? En ese sentido, pues un solo actor no puede dar solución a los problemas. ¿Por qué? Por su complejidad. Entonces, esto es responsabilidad de todos, incluyendo la sociedad civil. Y entonces, esto se convierte en un problema multisectorial. Aquí, la sociedad civil tiene que participar en los procesos de planeación, de control y obviamente pues también estar verificando y tomando ciertas decisiones. Entonces, hay algunas maneras en que la sociedad civil puede participar. En primera, ejerciendo su derecho a exigir a la academia, a exigir al gobierno, a exigir a las universidades a que ejecuten acciones específicas para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también vigilar.
vigilar que esto sea transparente y que realmente se puedan presentar los avances o retrocesos de la Agenda 2030 para darle un mayor impacto, ¿no? Otra parte que la sociedad civil puede participar es ampliando el impacto. Hay ciertos sectores en los que para el gobierno es un poquito difícil llegar. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las economías tenemos recursos limitados. Sin embargo, la sociedad civil aquí puede jugar un papel importante porque en menor o mayor medida puede ejecutar acciones para ayudar a estas sociedades que quizás están en condiciones, bueno, se escucha un ruido. ¿Todo bien? Ok. Otra forma de actuar es en la participación y la recolección de datos. Okay. La recolección de datos pues es un reto muy importante ahorita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y felicito al doctor Miguel por la aportación en este sentido. Sin embargo, pues hay muchos otros países que realmente no podemos saber su avance porque no hay información. Entonces la sociedad civil puede participar aquí desde su trinchera, como decimos acá en México, desde su trinchera participando en la elaboración de indicadores, pero también en la revisión. ¿Por qué? Porque cuando se participa en esta parte, pues el proceso se hace legítimo, ¿no? La gente empieza a creer, la gente empieza a querer participar. Entonces se llama a la transparencia y entonces el gobierno pues ya no juega un papel solamente de juez y parte, sino que se hace en conjunto. Otra manera que podemos participar y que la sociedad civil participa es en la creación de alianzas. Me he dado cuenta, he tenido la oportunidad de observar cómo la academia por su parte, el gobierno por su parte, la sociedad civil por su parte, empieza a encaminar acciones y es muy válido y yo felicito eso. Sin embargo, es tiempo también de crear sinergias y la sociedad civil tiene la posibilidad de adherir a estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque cada sector del mundo tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene algo que aportar. Entonces, nadie sabe más de lo que sabemos todos juntos y nadie puede hacer más de lo que podemos hacer todos juntos. Entonces, aquí la sociedad civil puede jugar un rol de adherir a estas secciones, pero también puede participar enfocando esas acciones, porque la Agenda 2030 es un plan de acción mundial, pero cada región, cada país tiene sus situaciones distintas. Entonces, la sociedad civil puede ayudar a bajar todos esos objetivos, toda esa información y aplicarla a la escala regional, es decir, definir prioridades, definir hacia dónde se van a focalizar los recursos, ayudar en este proceso y pues trabajar en conjunto para ello. Al final de cuentas, la sociedad civil es de los principales interesados que viven las problemáticas de las regiones y son los principales interesados que pueden utilizar su ingenio, sus capacidades para sacar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Por otra parte, pues también está la creación de proyectos propios. Muchas veces vemos problemas sociales que a lo mejor otras personas no ven y si nosotros como sociedad civil tenemos la posibilidad de actuar, pues no estamos solos, ¿no? Tenemos otros integrantes más para dar solución a ciertos problemas que por nosotros mismos podemos atender. También otra manera que podemos participar es en la participación de foros regionales e internacionales donde se planea y se dan información sobre los avances de desarrollo sostenible. Es importante que la sociedad civil se involucre y conozca. Además, pues la sociedad civil tiene pues muchas otras maneras más de involucrarse, ¿no? Pero estas pudieran ser de las más relevantes de la manera en que la sociedad civil puede participar. Pero entonces, todos los que estamos aquí estamos adquiriendo conocimientos, estamos compartiendo información y la información es poder.
y es poder que la sociedad civil y los que estamos aquí debemos enfocar en beneficio de la sociedad y de los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez que tú, como integrante de la sociedad civil, te enteras de los objetivos de desarrollo sostenible, adquieres responsabilidades. ¿Y qué hay que hacer aquí? Hay que informarnos, hay que compartir ideas, hay que invitar, hay que socializar. ¿Por qué? Porque la sociedad civil tenemos habilidades, tenemos destrezas, tenemos conocimientos para compartir y para empoderarnos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el gobierno tiene que aprovechar todas estas habilidades y a crear alianzas para maximizar el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, en el mundo buscamos que nadie se quede atrás. Sabemos que es un concepto que hemos manejado muchísimo con la Agenda 2030, que nadie se quede atrás en oportunidades, en bienestar, pero también hay que buscar que nadie se quede atrás en trabajar para lograr con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos tenemos en mayor o menor medida la oportunidad de participar y de aportar para el bien común. Entonces, es muy triste a veces ver en noticias, en publicaciones, que hay muy poca participación de la sociedad civil por distintos motivos, porque no hay credibilidad en las instituciones, porque lo ven muy ambiciosa, pero aquí estamos adquiriendo información y de la información viene la preocupación y de la preocupación viene el cambio que necesitamos para lograr un lugar mejor para vivir, un mundo habitable para todos. Esa sería mi participación. Muy bien, maestra Karen, perdón. Estimado doctor Héctor Mario, usted es tan amable, nos da su visión sobre la pregunta, sobre la incidencia de la sociedad civil para el logro de los ODS. Héctor. Ok, buenas tardes a todos. De nuevo, al profe Wilfe, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Antioquia, al Tecnológico de Antioquia y a todas dar las gracias. Al Tecnológico, pues también como organización, como institución universitaria en la cual yo he podido, me ha dado la mano para yo poder ejercer como docente durante de 10 años. Wilfer Ceballos, que me ha sido pues también mi fiel apoyo para ir guiando y ir aportando en esta iniciativa que me parece a mí tan importante. Bueno, también saludo al profesor Manuel Rodríguez y a la compañera Karen Rocío, a la profesora Karen Rocío, bueno, y a todos los asistentes y asistentas a esta reunión que ahora nos convoca, que es pues este conversatorio en torno a la participación a la manera como puede aportar la sociedad civil. Yo la prefiero llamar más que sociedad civil, la ciudadanía. Y si me lo permiten, le voy también adjetivando un poquito a ciudadanía planetaria, ¿cierto? Para ubicarnos un poco en la onda también de un enfoque que es el que ha determinado el devenir de ese grupo de investigación, que es equipo de investigación en responsabilidad social y complejidad, que es el que ha sido pues también jalonador de todo este proceso que ahora nos tiene a puertas ya de construir una red pro ODS de Antioquia y el observatorio de los ODS los ODS en general de Antioquia, pues, y en general bueno, que esperamos se pueda extender a otras partes. Muy bien, entonces decía que para responder a la pregunta, primero situar la cosa a nivel de ciudadanía, más que de sociedad civil, para empezar pues como a darle un carácter más determinado a la cuestión. Bien, agradezco al profesor Manuel Rodríguez, el doctor Manuel Rodríguez, haber presentado ese cuadro tan específico, que es un cuadro
que yo resumo en el sentido de que presenta un balance de las capacidades estadísticas, porque de aquí, de esto, no se trata de otra cosa, de las capacidades estadísticas que tiene la región, que son más bien todavía incipientes. Esa es la lectura que yo le hago al cuadro. Con algunas excepciones que son los punticos que están en verde, en torno a la capacidad estadística para hacer el registro, el monitoreo y evaluación de los ODS. Sabemos que los ODS bueno, empiezo por ahí, o continúo por ahí. ¿Qué son los ODS? Para mí, yo construí unas diapositivas, pero yo veo que ustedes no se han valido tanto de diapositivas, excepto por el doctor que mostró ese cuadro. Entonces yo prefiero que las diapositivas se las comparto a ustedes si ustedes quieren, ¿cierto? Se las envío. Y yo también hacerlo un poco hablado, dialogado, para que sea realmente un conversatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué son los ODS? Para mí los ODS son una megapolítica. Son la Agenda 2030 de las Naciones, de la ONU, de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas. Son la agenda de las Naciones Unidas, ¿por qué? Por un mundo mejor, ¿cierto? Sí, y es una agenda que definitivamente no sale así como por arte, por el arte de Mandrake, el mago, ¿cierto? Por arte de magia. No son un arte de magia, son una estrategia que es el producto de toda un historial de la ONU, mismamente, y también de otros grupos ambientalistas y de la sociedad civil, de la movilización de la sociedad civil, ¿cierto? ¿En torno a qué? En torno a problemas que viene presentando la sociedad de mercado, ¿cierto? De venida mercantilista, ¿cierto? Y es que nunca se preocupó, bueno, nunca, hasta aparecer la estrategia de la responsabilidad social en todas sus formas, no se llegó a preocupar de cómo se produce, de cuál es la energía que nos mueve, que mueve el mundo, que mueve las empresas. Y resulta que esa energía que estaban moviendo las empresas, que es derivada de los gases, del carbón y del petróleo, esto es productora de gases monofluorocarbonados, que son los gases que se acumulan en la atmósfera y por tanto los GI, gases de efecto invernadero, que al acumularse en la atmósfera calientan el planeta, ¿cierto? Entonces, nunca se preocupó de esos gases, de esas externalidades, como le llegaron a decir. No, eran externalidades de la producción y venía a ser como un capítulo menor del tema productivo. Entonces, esto llegó a ser bastante grave y está siendo bastante grave porque el efecto de esos gases se llama calentamiento global, nada más y nada menos. Y ya llevamos más de 2 grados a nivel global de calentamiento global. La consecuencia de todo eso, ¿qué es? La consecuencia de todo eso es el derretimiento, por ejemplo, de los casquetes polares. Ya el nivel de derretimiento es considerable. Es otro organismo de la ONU, el Índice Internacional del Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, quien lanzó la alerta a nivel mundial. Y dijo, oiga, si aquí a 2030 las organizaciones, las empresas del mundo y los estados, y pues las regiones, las comunidades, no somos capaces de voltearle la hoja a ese problema, de romperle el cuello a esa problemática, de cambiar, de transformar nuestras maneras nuestros medios energéticos, de convertir esas hidroeléctricas, por ejemplo, que de alguna manera son productos del agua y de la deforestación, ¿cierto?, de territorios, y también toda esa manera como se mueve el mundo con los carros. Si no logramos que si no el 100%, por lo menos más que el 50% de los carros del mundo sean movidos a coches eléctricos, en vez de carros movidos por gasolina o por petróleo, ¿cierto? Sí. Si no logramos, a pesar de que los gradientes de etanol que le echan, ya también hay unas medidas y se ha ido mermando, pero de todas maneras, para poder lograr un avance significativo y que no lleguemos en el 2030 a 3 grados de calentamiento global, ¿cierto?, se necesita esa reconversión. Y dice el IPCC que si no hacemos esa reconversión en el 2030,
el planeta Tierra entrará en una dinámica de autodestrucción imparable. Imparable. Así paremos todas las empresas. Ya no habrá nada que hacer porque la naturaleza es sistémica y es compleja y tiene efectos retroactivos, ¿cierto? Y ciclos que ya se vuelve una cosa ímpar. Por tanto, la alarma que ha dado la ONU con todos sus organismos, empezando por IPCC, ha sido una laraca, pero de raca mandaca. Ha sido una cosa tremenda. Aquí todo el mundo ha tenido que escuchar el problema del cambio climático, el problema del calentamiento global y todo eso. Y evidentemente, los ODS son una estrategia que está teñida de ese factor de cambio climático, de hacer como una estrategia de afrontamiento a ese problema, ¿cierto? Ahora, evidentemente, y ahora bien, un segundito que están tocando aquí la puerta. Bueno, perdón. Evidentemente, la estrategia de los ODS no es solo cambio climático. Porque les decía yo a ustedes, ahora, pero acabemos con ese tema del cambio climático y de la parte medioambiental. ¿Cómo entender el alcance de una estrategia como esta? Es una estrategia como esta, como les decía, no es algo gratuito. En el año 92 se dio una cumbre que para mí fue pionera y fundamental en el sentido de creación de líneas estratégicas para el desarrollo sostenible, precisamente fue ya la llamada Cumbre de la Tierra. Una de las consecuencias de la Cumbre de la Tierra fue la llamada Agenda 21, que suscribieron 178 países, entre los cuales estaba Colombia, países que luego se sumaron a los más de 193 países suscriptores de los ODS, entre los cuales sigue estando Colombia. Esa Agenda 21 se puede sintetizar en otra estrategia, en otro nombre, producción más limpia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es producción más limpia? Pues es precisamente eso, una estrategia de afrontamiento al calentamiento global, ¿cierto? Bueno, ahí está. Esa es la parte medioambiental. Entonces, ustedes me dicen, ¿cómo se puede? Ahora, los países suscriptores de la Agenda 21 suscribieron, como Colombia, suscribieron compromisos de que iban a estar aportando. ¿Aportando en qué? En formas de producción más limpia. Por ejemplo, hay una estrategia correlativa extra que se llama la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono. En Colombia, esa estrategia se llama Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, de 2010, aliada al Plan de Desarrollo de Santos, del segundo gobierno de Santos, ¿cierto? Esa estrategia, entonces, es una estrategia para que las empresas le apuesten a la producción más limpia, le apuesten a formas alternativas de energía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder medir? Esta es una estrategia la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible es una estrategia centrada en el enfoque de gestión por resultados. Esto es una estrategia de gestión basada en indicadores, en líneas base, que permiten hacer el monitoreo y evaluación de la misma. Entonces, ¿cómo saber cómo va en un país el desarrollo de los ODS? Es saber cuánto le han aportado a estrategias como producción más limpia, cómo va la implementación de estrategias como producción más limpia, cuántos programas se están haciendo en torno a esto, cuántas organizaciones se le han apuntado a la producción más limpia, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí un indicador claro de por dónde podemos implementar un diseño de una estrategia para la regionalización de esa megapolítica, porque ese es el reto. Los ODS como megapolítica está muy bien, pero el reto fundamental es la regionalización. Ahora, la misma ONU sabe que ese es el principal reto que tiene, el reto de contextualizar. Estimado, y en ese sentido... Sí, estimado Héctor, entonces continuemos con la siguiente pregunta y de esa forma vamos articulando las ideas con los demás colegas. Mi estimado doctor Manuel. Porque así no alcanzamos. Mi estimado doctor Manuel. Lo escucho. Sí, usted es tan amable, desde el centro de los ODS para América Latina,
¿qué estrategias se están implementando precisamente para poder involucrar de una forma más activa a la sociedad civil o a la población civil en general, para precisamente hacerle frente a las problemáticas que usted en su diagnóstico está planteando como que son un poco preocupantes, catastróficas y que efectivamente nos van a conducir a un 2030 que no es deseable para todos? ¿Qué se está haciendo desde el CEO? En este momento el centro está claramente trabajando muy fuertemente en el tema de que en Colombia se apruebe el acuerdo de Escazú. Porque si hay algo importante para la participación de la sociedad civil en todos los temas medioambientales y todo lo que se relacione con el medio ambiente, es el acuerdo de Escazú. Y en Colombia el presidente Duque prometió en la mesa de conversaciones que fue originada por el paro nacional, él aceptó con la vicepresidenta, además con mucho entusiasmo, firmar el acuerdo de Escazú. Y en este momento el acuerdo de Escazú, que es un hecho fundamental para mi juicio para Colombia, está en riesgo de que no lo apruebe el Congreso Nacional. Ya lo ratificó hace 2 días Argentina. Y ya falta un país para que ratifique y el acuerdo entre en vigor. Entiendo que en México hay posibilidades también de que lo ratifiquen, según informaciones que tengo. Pero hay una oposición bastante grande en Colombia sobre ese tema. Entonces, por eso yo creo que tendríamos que actuar en esa dirección. Ahora, el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible trabaja a un nivel, digamos, macro. Entonces, las cosas que puede hacer el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es más claramente a partir de su observatorio y a partir de diferentes encuentros, ir generando escenarios para discutir temas que son fundamentales para la sociedad civil. Por ejemplo, uno de los temas del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es todo el que tiene que ver con el tema de las ciudades, ¿no? Y en las ciudades comenzó por un tema muy fundamental, y es el papel de las estructuras ecológicas, de la estructura, de lo que llamamos aquí en Colombia la estructura ecológica principal en las ciudades, que es, digamos, un hecho fundamental para el desarrollo sostenible. También en la agenda está el tema agrícola. Estamos trabajando con una agenda agrícola en la cual uno de los temas fundamentales es la de la transformación de la agricultura, ¿no? La agricultura hay que transformarla. Y ya hay centros de investigación trabajando en el tema, porque hay que recordar que la agricultura, como hoy la conocemos, fue una creación de la época ecológica del Holoceno, que es una época ecológica que se caracteriza por una enorme estabilidad climática, absolutamente excepcional en la historia del Homo sapiens en la Tierra. Y esa estabilidad climática se acabó. Entonces ahora de alguna manera hay que reinventar la agricultura en el sentido de generar un tipo de agricultura que sea, por ejemplo, más resistente, los cultivos más resistentes a las violentas embatidas de las sequías o a las violentas embatidas de las lluvias torrenciales o a los inviernos mucho más largos. Y eso implica toda una nueva agricultura, que a su vez aumente la productividad agrícola y ayude, y entonces enfrente el tema del cambio climático, pero también enfrente el tema de un menor consumo de agua, porque la agricultura consume cerca del 70% del agua dulce del mundo, se requiere ser mucho más eficaz y también hay que desarrollar tecnologías para eso. Hay que generar nuevas técnicas de labranza, porque las técnicas de labranza actuales son emisoras de gases de efecto invernadero, y todo eso tiene que ver con un hecho fundamental de la sociedad civil, que es la economía campesina, porque obviamente hay que suministrar tecnologías para la economía campesina en esa dirección. Y ahí es, por ejemplo, donde la sociedad civil, organizada en alianza con los campesinos, puede presionar al gobierno para que haya una mayor inversión en
investigación en ciencia y tecnología para la nueva agricultura campesina, que obviamente se hace conjuntamente con los campesinos. Entonces yo veo ahí una cuestión muy concreta. Una cuestión muy concreta de la sociedad civil también es todo el tema que tiene que ver con la protección de los bosques, donde hay muchas esferas para participar. Quiero recordar aquí que la mayor causa de los gases de efecto invernadero en Colombia y en los países de América Latina no es los combustibles fósiles. La mayor causa en estos países es la deforestación y la agricultura, a tal punto que el más del 55%, en Colombia más del 60% de los gases de efecto invernadero proceden de la deforestación y la actividad agrícola. Y ahí entonces, por ejemplo, Antioquia, para coger Antioquia. Antioquia presenta una de las más altas tasas de deforestación en relación con su cobertura forestal del país. Entonces, en Antioquia hay que torcerle el pescuezo a ese tema y ahí la sociedad civil es mucho lo que puede lograr. Y para ser concretos, quisiera hacer una referencia que me parece muy interesante que está sucediendo en Antioquia y que yo estoy participando y que tiene que ver profundamente con el tema del desarrollo sostenible. Se ha ido generando en Antioquia un gran movimiento en contra de la mina La Quebradona en Jericó. ¿Qué tiene que ver eso con el desarrollo sostenible? Pues todo, porque no es la mina que va a estar ubicada en Jericó, sino es que hay el intento de convertir a Jericó y otros 11 municipios de esa región en municipios mineros. Y resulta que esa es una de las regiones que primero tiene una belleza escénica extraordinaria. Yo la he recorrido muchísimo, he tenido la oportunidad de estar en Jericó, en Puerto Iglesias, pasar temporadas allá. Segundo, tiene una vocación agrícola muy clara. Tercero, tiene un gran horizonte hacia el futuro para el ecoturismo, justamente por su belleza escénica. Y eso tiene que ver claramente con el desarrollo sostenible en su dimensión económica, en su dimensión social, en su dimensión ambiental. Y yo creo que ese es el tipo de movimientos que en Colombia le dan a uno un cierto optimismo. Vamos a ver cómo responde el gobierno. El otro día estuve asistiendo justamente a una asamblea con el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que tuvo lugar en Jericó la semana pasada. Y fue maravilloso ver toda esa sociedad civil de diferentes estratos sociales, unidos todos a una, como dirían todos a una en Fuenteovejuna, por la defensa de los valores agrícolas, paisajísticos, sociales, culturales de toda esa región. Eso para aterrizar, por eso es que a mí me gusta coger esos casos. Ese es un maravilloso caso de una sociedad luchando porque haya desarrollo sostenible ahí y porque no se vaya a sacrificar su futuro por una mina de oro, por una mina de cobre, etcétera, que además en esos casos, no va a entrar sobre el tema, tiene unos enormes riesgos ambientales por la vulnerabilidad de los sitios donde están ubicadas esos yacimientos. Pero quería mencionar eso porque me parece que es una forma de ver el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Y digamos, ustedes como entidad educativa, me parece que ahí tienen una oportunidad extraordinaria, ¿no? De hacer de observatorio de esas luchas que están en la sociedad civil. Lo de La Quebradona es una lucha de la sociedad civil. Hay 12 municipios de esa área que los consejos municipales o los alcaldes han dicho, los consejos municipales o en consultas populares han dicho no a la minería. Y tienen absolutamente toda la razón. La vocación allí económica, social, etcétera, es otra. Ahí es cuando estamos hablando del desarrollo sostenible integral. Porque aquí en este caso no estamos hablando de no a una mina de no convertir a esa región a la minería por razones estrictamente ambientales, no, fundamentalmente por razones que tienen que ver con el cambio de la vocación del territorio, con el cambio de la tradición de esa región, etc. Entonces yo quería mencionar eso, aunque me salí un poco de su pregunta, pero quise referirme a Antioquia,
porque me parece que ese es un buen ejemplo de lo que hay que hacer en Antioquia. Ahora, Antioquia presenta diferentes realidades muy complejas, porque digamos una realidad muy compleja desde el punto de vista del desarrollo sostenible son sus municipios tradicionalmente mineros, donde encuentra uno ahí mucha pobreza, una mayor pobreza que en otros sectores de Antioquia, donde encuentra uno simultáneamente un gran daño ambiental y donde encuentra simultáneamente unos índices de inseguridad pública extraordinarios, de homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese es otro tema, cómo lidiar con el tema del desarrollo sostenible en municipios como el Bagre, como Fontino, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones muy diversas, muy diferentes, que requieren obviamente un tratamiento diferente. Entonces, también hay ese tema. Y en el tema... Tenemos 5 horas y media, así que lo hice. Bien, pueda seguir, doctor Manuel. En el tema del desarrollo sostenible, quisiera hacer énfasis en eso porque, claro, ahora que ustedes están construyendo un observatorio, una de las cosas más complejas del desarrollo sostenible, yo dicto un curso, justamente terminé ayer un curso sobre los ODS, ¿no? Uno de los temas más complejos es las interacciones que hay entre los ODS y sus metas, ¿no? Que en algunos casos son negativas, en otros casos son positivas, sinérgicas, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario ver los ODS de una forma integral. Infortunadamente no hay muchas metodologías todavía para verlos en esa forma. El Centro de Estudios del Desarrollo Sostenible que creó el Instituto de Estocolmo de Medio Ambiente aquí en Bogotá para América Latina y el Caribe, tiene algunas metodologías para ver en forma integral los ODS, ¿no? Cómo en un momento dado que uno está claramente resolviendo problemas del hambre puede estar generando consecuencias muy negativas desde el punto de vista, por ejemplo, del uso del suelo, de la destrucción de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo lograr que al mismo tiempo que se genera un resultado positivo para una determinada meta de un ODS, esa meta positiva no genera, no genera impactos negativos en otras metas, o cómo esos impactos negativos pueden minimizarse? Entonces, ese es uno de los temas más complejos del desarrollo sostenible. Uno tiene que recordar de todas maneras que el desarrollo sostenible ya tiene una historia de 33 años como concepto y que la primera gran agenda que se hizo de desarrollo sostenible pues fue la Agenda 21, pero claramente los ODS, digamos, es una forma muy concreta de entender cómo son las interacciones complejas entre lo social, lo ambiental, lo económico, lo político y lo cultural. Y finalmente yo creo que en Colombia, y ahí termino, nosotros en Colombia tenemos que ser muy conscientes de un hecho, que Colombia fue un país protagónico en la aprobación de los ODS. Tan protagónico que la persona que fue la líder de la negociación de los ODS recibió un premio muy importante, $300.000 de una fundación internacional en reconocimiento, Paula Caballero, en reconocimiento por la labor única que hizo en eso. Y Jeffrey Sachs en diferentes conferencias internacionales reconoce que Colombia fue el país, digamos, uno de los países a los cuales se deben los ODS. De hecho, Colombia fue el país que lo propuso. Colombia fue el país que propuso que se sustituyeran los organismos, los objetivos del desarrollo del milenio, que hay que indicar que no son objetivos los objetivos del milenio no es una agenda de desarrollo sostenible, es una agenda que tiene que ver con la pobreza y otras cosas, pero no es una agenda de desarrollo sostenible. Y fue ella la que pues ella fue la de la idea de sustituir esos objetivos con los ODS. Al principio apareció en las negociaciones internacionales como un hazmerreír en cierto sentido, porque la agenda de los países desarrollados era la de la economía verde y no sé qué cosas, pero paulatinamente se fue abriendo campo con el apoyo muy fuerte de la canciller y el presidente Santos personalmente, y Colombia logró ir consiguiendo adherentes y que finalmente se sustituyeran los dos
ODM, con los ODS. Menciono eso porque Colombia tiene entonces, hay un compromiso importante, porque no solamente es predicar, sino también aplicar. Y en esa evaluación que hicimos en el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Colombia ocupa el 9º lugar en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es el peor lugar en el ranking, pero que no es satisfactorio tampoco. Gracias. Muy bien, doctor. Tan amable, estimada doctora Karen Rocío, desde México tienen una historia ya un poco avanzada frente a iniciativas por los ODS a nivel también estatal, a nivel nacional y a nivel internacional, como en la red que usted en este momento es portavoz. La red internacional de los ODS en México, ¿cómo está proyectando el trabajo de la sociedad civil? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Ok, mira, la red internacional en México pues es relativamente nueva. Nos estamos expandiendo a través de la República Mexicana, que sabemos que es pues bastante amplia. Sin embargo, los estados que ya están agregados, entre ellos Sinaloa, el estado al que yo pertenezco, estamos trabajando a manera apresurada, o sea, a manera de que desde la primera semana empezamos a crear acuerdos, empezamos a crear movimientos. Entonces nosotros nos enfocamos mucho, sí, en darla a conocer, en la concientización, pero nos enfocamos también en hacer acciones concretas y crear alianzas. Por ejemplo, tenemos alianzas con empresas, tenemos alianzas con universidades. Hace unas semanas ofrecemos conferencias para dar a conocer a los empresarios de Sinaloa a través de la Secretaría de Economía sobre la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, realmente sabemos que hay objetivos más importantes, bueno, más urgentes dependiendo del país que otros, todos son muy importantes, pero otros son más urgentes, pero lo que hacemos es tomar las capacidades y habilidades de los miembros para impulsar esos objetivos de desarrollo sostenible, para impulsar actividades. Ahorita, por ejemplo, hemos impulsado con ese tipo de actividades, porque lo que te digo, conferencias para la Secretaría de Economía, acuerdos con universidades para dar a conocer estos organismos, acuerdos incluso internacionales. De hecho, el hecho de que yo esté el día de aquí es parte de las alianzas de la red de promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, a pesar que México está siguiendo todo un proceso de implementación a través del Consejo Nacional de la Agenda 2030, que la sociedad civil es precisamente un actor de ese consejo, nosotros también por su parte estamos tomando esa responsabilidad. Personalmente, pues te puedo decir, aquí en Guasave tenemos aproximadamente un mes que entramos, ya estuvimos haciendo acciones concretas al alcance de nosotros. Por ejemplo, la semana pasada hicimos una recolección de botellas, de botellas de plástico, porque pues tenemos, la verdad, una problemática ambiental ahí muy fuerte con la generación de plásticos de un solo uso. Invitamos a la sociedad civil, invitamos a las empresas, invitamos a las universidades y se creó más que todos los kilos de PET que no llegaron a nuestros mares, a nuestros ríos, más que eso se empezó a concientizar. Entonces, hacía falta que hubiera un organismo que organizara y se preocupara, en este caso una empresa, pero las empresas, los miembros de las empresas también podemos ser partes de la sociedad civil o de otro tipo de fundaciones y crear sinergias, porque así los proyectos se hacen muchísimo más grandes. Entonces, el impacto ambiental aquí es grande, porque en la ciudad donde nosotros donde estuvimos trabajando hay una educación ambiental pues muy escasa, ¿no? Entonces, pero cuando ves que alguien se está moviendo, que alguien está haciendo algo, pues sale, ¿no? Esa iniciativa de querer participar, de querer contribuir, y en el momento en que estás
diciendo, explicando por qué, la importancia, diciéndole, sabes que no hay un planeta B, sabes que todo esto que estemos recolectando lo vamos a vender y lo vamos a donar a una familia de escasos recursos, por ejemplo, que pues ahorita en México hay bastantes por la pandemia, entonces es un doble sentido. Hay que recordar que el desarrollo sostenible son tres ejes: el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Entonces nosotros, la red participó con esta empresa que organizó, participó activamente en la concientización. Entonces estás diciendo, ¿sabes qué? El desarrollo sostenible es mucho más que el cuidado del medio ambiente, que como estamos programados para verlos, ¿no? Es sociedad, es paz, es bienestar. Entonces, por ejemplo, hemos estado organizando otros ciclos de conferencias a personas de universidad, a personas de preparatoria, incluso a empresarios. Entonces, todas las partes de la sociedad estamos tratando de concientizarlos. Entonces, ahorita en la red estamos en un proceso muy fuerte de concientización, de que estamos tratando de llegar al mayor número posible, y si yo tengo esta habilidad, ¿sabes qué? Tú nos puedes ayudar en esta parte, tú nos puedes ayudar en esta parte, sin enfocarnos solamente en una sola área. Entonces, te digo, desde la red, estas son unas de muchas otras actividades que están haciendo, pero hay otras organizaciones de la sociedad civil que también están participando. Hay una participación de Generando Sonrisas, que se dedica, pues, por ejemplo, bueno, estoy hablando en el plano local, ¿no? Aquí en México, apoyar a personas vulnerables de ingresos para capacitarse, para contribuir al cuidado del medio ambiente, para la alimentación. Entonces, esas son muchas, te digo, son muchas de otras cosas que hemos estado haciendo, que nos hemos estado moviendo, que nos hemos estado integrando, y sobre todo la importancia que yo le veo aquí es que te estás contactando con personas que tienen la misma manera de pensar y el mismo entusiasmo que tú, el interés de hacer el cambio. Entonces, sumando sinergias, creamos programas. Por ejemplo, ahorita traemos un programa de capacitación para empresas para implementar los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Entonces, que sean parte de su estrategia empresarial. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay personal capacitado para eso. Entonces, estamos haciendo eso en el ámbito empresarial, en el ámbito de las universidades. Los maestros que están adheridos están haciendo programas en sus universidades, y estamos tratando de que todos esos programas, tanto empresariales como sociales, como de la academia, los podamos duplicar en otras partes del estado y, ¿por qué no, en otras partes de México? Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo en la agenda. Te digo, en México estamos empezando, pero estamos avanzando muchísimo, muy rápido. Hay personas muy preparadas en la red internacional de promotores ODS México, que están muy entusiasmadas, que están compartiendo información y que se están uniendo, y que estamos seguros pues que solo es el inicio de algo grande, porque tenemos el entusiasmo, tenemos las ganas y tenemos ya bastantes proyectos en puerta. Entonces, desde la red, eso es hasta el momento lo que estamos haciendo. No se escucha. Sí, doctora Karen, esa pelea no pareciera ser la típica entre David y Goliat. Es decir, David, la población civil luchando por sacar adelante unos propósitos, y un Goliat, llámese empresa con fines de lucro o llámese entidades financieras o entidades económicamente prestantes, que quizás no les interese tanto el propósito. O por el contrario, esta iniciativa precisamente busca romper ese esquema como se ve en la historia entre el débil y el fuerte. Así es. Mira, realmente es algo preocupante, es algo alarmante que se vea al empresario
como un agente enemigo, digamos, del desarrollo sostenible, cuando realmente el empresario, pues sí, es cierto, tiene sus impactos, al igual que todas las áreas, incluso nosotros mismos como personas, por el simple hecho de existir, tenemos impactos, pero también tiene muchas posibilidades. Entonces, pero hay todo un proceso de concientización, hay todo un proceso de educación que hay que seguir. Entonces, nosotros desde la sociedad civil los estamos queriendo jalar poco a poco para que vayan entendiendo que a través de sus estrategias de negocios, y es decir, su filosofía empresarial, sus objetivos, sus metas, pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y que no están peleados porque sí se tiene la oportunidad. Te digo, esta empresa que organizó la recolección de PETs, es una empresa que tiene 2 meses, somos una empresa que tenemos 2 meses trabajando, pero desde nuestra concepción ya nacimos con la idea de que teníamos que aportar en el desarrollo sostenible. Entonces, de manera inmediata, nos contactamos con la academia, nos contactamos con otras empresas y realmente ha habido un match muy, muy bueno y de ahí surgieron más iniciativas que están los empresarios dispuestos a aportar, que están las escuelas dispuestos a aportar. Incluso el propio municipio nos ayudó a organizar este proyecto. Entonces, siento yo, bueno, estoy segura que no son entes peleados, que no son, y sí es cierto, o sea, no es fácil tener un equilibrio entre la economía, el medio ambiente y la sociedad. De hecho, muchos autores te lo pueden presentar como una utopía, como me ha tocado leerlo varias veces, pero generalmente hay muchísimas cosas en que sí se puede, trabajar en conjunto y eso es lo que logramos, porque realmente en esas organizaciones de la sociedad civil hay ciudadanos, pero hay trabajadores, hay personas con sueños, hay personas que tienen una pasión profesional, pero también para crecer pues, como profesionalmente, pero también una pasión para aportar. Y yo creo que las nuevas generaciones también venimos con ese chip, ¿no? Y somos también las que estamos participando en este tipo de proyectos y jalando también a esas personas que no, o sea, que simplemente no querían aportar. Entonces, realmente sí tiene mucho que ver, o sea, sí tiene mucho que ver porque la Agenda 2030 es una hoja de ruta de aquí al 2030, va a marcar tendencias, va a marcar expectativas en las que si uno, ya sea empresa, sociedad, gobierno, no las acata, pues vamos a tener resultados catastróficos. Entonces, a todos nos conviene hacer más fácil el trabajo y acatar esta Agenda 2030. Gracias, mi estimada maestra. Doctor Héctor Mario, el doctor Manuel claramente estaba mencionando esa iniciativa que tiene la ciudadanía de Jericó y que efectivamente ha salido a enfrentar a ese titán expresándole su angustia por la afectación o las posibles afectaciones que en el mediano y largo plazo se pueden llegar a presentar. Efectivamente, entonces, allí hay como un direccionamiento sobre el tipo de desarrollo que ese territorio quiere tener en su futuro y en su presente. Dado que conozco que has estudiado iniciativas que se están desarrollando, sobre todo ambientales en Antioquia, estas iniciativas, ¿qué carácter tienen? ¿Cómo se están visualizando estas iniciativas tanto de la sociedad civil como de entidades que están jalonando precisamente la preocupación por el tema ambiental en Antioquia? Sí, yo en realidad veo que hay un despertar ambiental, no solo de Antioquia, sino de Colombia y del mundo en general. Un despertar de la cuestión ambiental, del sentimiento por el ambiente, de la necesidad de crear estructuras y estrategias amistosas con el medio ambiente, precisamente porque nos estamos viendo afectados por el tema del cambio climático, que es el que nos está moviendo a todo esto. Aquí en Antioquia, como en toda Colombia, el fenómeno del niño y la niña, pues se han sentido desde el año 2010 con todo su rigor, con todo su látigo de falta de agua o de abundancia de agua.
y eso pues ha hecho crecer esa conciencia ambiental. Por ejemplo, no es solamente cuestión de necesidad de tener en cuenta el cambio climático para la agroagricultura, que también, eso es cierto, es ahora la necesidad porque esas sequías, esa sobreabundancia de agua obligan a tener en cuenta el clima, necesariamente al agricultor. Pero no solo al agricultor, ya también sabemos que ese tema del cambio climático es fundamental para la cuestión de la infraestructura. Recientemente, ayer nomás, estaban mostrando un puente nuevecito que estaban estrenando en San Andrés y ya hecho un acordeón, porque no se ha tenido en cuenta el cambio climático. Entonces, ahora obliga, es mandatorio el tema del cambio climático, tenerlo en cuenta no solo, como digo, en agricultura y tener en cuenta la agricultura sostenible, orgánica, mejor, sino también en temas de infraestructura. Entonces, pero bien, en Antioquia se ha destacado porque ha tenido en cuenta ese tema del cambio climático. Por ejemplo, en el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia, el PICA, ¿cierto? Ya se tiene en cuenta, hay una estrategia de Antioquia como región para afrontamiento de la estrategia. Por otra parte, hay otros programas como el Plan de Gestión Ambiental del Oriente Antioqueño, 2013-2032, que tiene en cuenta todos estos factores y le apuesta por esas otras estrategias que vienen a avalar la estrategia de los ODS, como es, digamos, para las empresas que no pueden cambiar sus formas de combustible porque no son dependientes del carbón y del petróleo y no han desarrollado la innovación suficiente para hacer ese cambio, pues que le apuestan a la paga por servicios ambientales o paga por servicios ecosistémicos, ¿cierto? Que financia la banca BanCO2. Entonces le apuestan y en el oriente antioqueño, en el Valle de San Nicolás, han logrado que por lo menos un tercio de toda la región y de todo el valle se le hayan apuntado a la estrategia y con evidentes resultados positivos a nivel de la calidad del aire. Esa apuesta por la calidad del aire también viene estando de la mano de otra apuesta del área metropolitana del Valle de la Aburrá que se llama el Pacto por el Aire, ¿cierto? Que también consiste en la paga por servicios ambientales, ¿cierto? Que hacen empresas que están ubicadas en Medellín y en su área metropolitana, ¿cierto? Para que la calidad del aire, que en Medellín tenemos ese problema, porque al ser una zona como una cuenca rodeada de montañas, entonces se encierra mucho el aire, y si ese aire es contaminado, pues ya cada ratico llegamos a niveles rojos, a niveles de contaminación. Bueno, ahí está. Entonces, esas son las estrategias banderas que aquí están marcando hito y que están permitiendo a Antioquia ser líder medioambiental y aportarle al país en, por ejemplo, la contribución nacional determinada, ¿cierto? O que ya van tres informes de comunicación nacional determinada. O en el reporte nacional voluntario, ya van 2. Y esos son datos que se pueden aportar allí. Entonces, Antioquia está aportando a todo eso, ¿cierto? Ahora, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? La ciudadanía, si es consciente de que estas estrategias de la sostenibilidad se hace real, concreta, materializable, a través de los compromisos del país con el pacto por la producción más limpia, entonces exigirle al país, a la nación, al departamento, al municipio, al corregimiento, que cumpla con lo que está establecido. Y en eso también hay que mencionar que los planes de desarrollo municipales, departamentales, nacionales, están haciéndose con perspectiva de cambio climático. Eso es una estrategia liderada desde los organismos asesores del Pacto Global de Naciones Unidas, ¿cierto? Que ha permitido ir avanzando en el plano institucional y oficial en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Welfer, Bolines. Muy amable, doctor Héctor. Doctor Manuel, hay una inquietud sobre si los indicadores que miden el desarrollo sostenible deberían ser genéricos, generales para toda Colombia, podrían ser focales por territorio. Dada
la diferencia que existe entre territorios, dado que algunos territorios tienen unas situaciones muy problemáticas, muy marcadas. Por ejemplo, el objetivo 16, que tiene que ver con la paz territorial, es efectivamente el que en muchos territorios de Colombia, en Nariño, en Antioquia, en muchos lugares, efectivamente están demandando de forma apremiante, pero por ejemplo el de hambre cero, efectivamente es muy determinante en otros territorios de Colombia, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿no se deberían focalizar los indicadores? Y esa focalización no debería buscar también preguntarle, hacer estudios de percepción precisamente a las poblaciones para que esos estudios de percepción también enriquezcan la mirada. No, yo no creo que sea posible, porque se harían incomparables, ¿no? Y un indicador, ante todo, tiene que ser comparable entre todas las unidades territoriales colombianas y con las de otros países de América Latina y otras regiones de América Latina. O si no, el indicador no sirve. Una cosa distinta sería sacar un indicador que nadie lo ha desarrollado por ahora, de desempeño, que eso es diferente. Entonces, por ejemplo, obviamente aquí estamos hablando de desarrollo sostenible, que es absolutamente todos los temas sociales, ambientales, etcétera, etcétera. En el concepto de desarrollo sostenible, que de todas maneras menciono que hay que entender muy bien qué significa los límites impuestos por la naturaleza, porque definiciones del desarrollo sostenible, como es una armonía entre lo ambiental, económico, lo social, o un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, no reconocen los límites impuestos por la naturaleza. Es decir, hay una jerarquía, y es la jerarquía de los límites. Entonces yo creo que, pero volviendo al tema, hay un indicador, por ejemplo, en el tema ambiental, no de desarrollo sostenible, que desarrollaron las universidades de Yale y de Columbia sobre desempeño ambiental, que es el mejor indicador que hay en el mundo sobre eso, no hay otro. Vienen desarrollándolo desde el año 2000, ya han sacado 10 informes sobre eso, y es un indicador compuesto, que está compuesto por 28 indicadores que se sintetizan en uno solo, ¿no? Un indicador muy complejo, realmente. Y han ido afinándolo todos estos años, etcétera, etcétera, y ese es de desempeño. Es decir, claramente, por ejemplo, en el tema de deforestación, para decir algo. Entonces, sí toman, por ejemplo, cuáles son las metas de deforestación a nivel global y cuáles son los avances relativos que hace cada país en contra de la deforestación. O cuáles son los avances que está haciendo, por ejemplo, en el mundo hay, digamos, la meta de ir a tal saneamiento básico, que puede estar en los objetivos del desarrollo sostenible, o por ejemplo, en los objetivos del desarrollo sostenible está la meta de acceso al agua potable. Entonces, ellos toman esa meta, ¿no? Que es un indicador que tiene un profundo significado social y ambiental. Toman esa meta para medir cada país cómo está avanzando desde su situación de la cual arrancó. Entonces, por eso se llama de desempeño, que es diferente al de cumplimiento de los objetivos. Porque es que el cumplimiento de los objetivos, pues son los objetivos que cada país se ha fijado y que tiene que cumplirlos, ¿no? Y cada región tiene que, obviamente, establecer los objetivos, en qué forma va a colaborar al objetivo nacional, y para eso, pues tiene que ser unos indicadores únicos. Es muy diferente el desempeño, les gusta. Sería interesante que ustedes vean el desempeño ambiental. Entre otras cosas, una de las cosas más interesantes que hay en el desempeño ambiental, que yo lo sigo con mucha atención y además tiene unos excelentes anexos de la metodología y cómo calculan cada indicador, etcétera, etcétera, es que Colombia en general sale muy bien librada en ese indicador de desempeño ambiental de América Latina. Consistentemente en los últimos
12 años, creo, en los últimos 6 informes, porque son bianuales, ha ocupado el segundo o el tercer lugar en desempeño ambiental en América Latina. Entonces, cuando aparece el informe, con frecuencia dicen muchos colombianos, no, pues esos de Colombia no tienen ni idea. No, ellos utilizan unos datos muy buenos, porque entre otras cosas sobre la deforestación y sobre muchos temas que hoy en día existen, para tomarlo, por ejemplo, de la deforestación, que es clave, pues ellos no se atienen a las estadísticas del Ministerio del Medio Ambiente, ellos se atienen claramente a las estadísticas del Observatorio de Bosques, del World Resources Institute, que es un observatorio que se basa en los datos satelitales. Entonces, y así con muchos otros indicadores. Entonces, digamos, eso es distinto el desempeño. Entonces, con frecuencia en Colombia, cada que sale el indicador, mucha gente se pone muy furiosa y dice que cómo, porque en Colombia son muy dados a decir que este país es lo peor, que eso es el desastre. Eso es distinto a México, donde uno va a México y le dicen los mexicanos que es un país maravilloso. O va donde los brasileños y le dicen que es un país maravilloso. Aquí en Colombia nos encanta autoflagelarnos. Bueno, ese indicador indica, yo les digo a mis colegas, bueno, por lo menos indica, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Ese indicador no está diciendo que América Latina está bien, está diciendo que América Latina en su conjunto está menos peor, entre otras cosas, que las otras regiones en desarrollo, ¿no? En su conjunto. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque en América Latina no hay tanta presión demográfica sobre los recursos naturales, también se relaciona con eso. Pero bueno, si uno mira el conjunto de América Latina y Colombia está en la punta, en el top de los países que mejor desempeño ambiental, pues es mejor estar en el top que estar en la cola. Y el indicador, quiero decir que es bastante bueno. Pero quería hacer esa diferencia entre indicador de desempeño e indicador y un indicador de cumplimiento de unas metas, que ahí sí no puede ser relativo, ¿no? muy bien, doctor Manuel. Les recuerdo a todos, por favor, que llenen el formulario de asistencia. Vamos ya cerrando el conversatorio. El doctor Manuel también tiene un compromiso enseguida. Vamos avanzando y cerrando un poco. Entre otras cosas, Sí, doctor. ese indicador lo consiguen en la página web. Nunca yo creo que es muy interesante que miren ese indicador porque es muy desarrollado realmente. Y están todos los informes de todos los años, ¿no? Algo muy interesante es el avance que ustedes han tenido, que es abismal. O sea, uno entra a la página web del Centro de los ODS para América Latina y es abismal el ejercicio que ustedes han hecho. Es un observatorio de un talante, de un juicio, de una delicadeza, y uno podría encontrar allí toda la bibliografía que uno quiera. Y saber que el epicentro de eso es Bogotá, Colombia, uno podría creer que América Latina tiene un avance significativo en el trabajo. Sí. Sí. Bueno, entonces, doctora Karen, avanzando un poco con la dinámica de cierre, la pregunta gira en torno a aquellas propuestas que ustedes están gestionando desde México y cómo están haciendo para hacer una medición más acertada, más pertinente para efectivamente palpar la realidad que están viviendo en su país. No tiene volumen. Gracias. Mira, todo parte desde la estructura gubernamental que armó México a raíz de la Agenda 2030, que estableció el Consejo Nacional de la Agenda 2030, precisamente. Entonces, aquí lo interesante es que este consejo está integrado por el presidente, el mismo presidente de la República, el jefe de la oficina de la presidencia, secretarios de Estado, gobiernos subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, el sector académico y las organizaciones internacionales. Entonces, desde aquí se está haciendo un trabajo integral donde se están incluyendo los factores clave
para determinar las prioridades, que de las prioridades pues obviamente van a salir las mediciones. Entonces nace el Comité Técnico Especializado de los ODS, que coordina toda la parte de la implementación, la parte de la negociación y la parte de la medición. Y respecto a eso sale el Sistema de Información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Es una página, una plataforma abierta donde tú puedes ir por cada uno de los ODS y ver cómo estamos. Alguna información está actualizada, alguna no, alguna te la muestra, por ejemplo, los datos a nivel mundial, nacional, regional, por estados y por municipios. Entonces, para cada una de las metas, hay todavía mucho que trabajar en esta parte, pero sí se está incluyendo la parte de la medición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque México está presentando informes, ¿no? En el Foro Internacional de Políticos de Alto Nivel, y pues entonces de ahí también salen los informes, ¿no? Que es una herramienta indispensable para la toma de decisiones, es una herramienta indispensable para nosotros que estamos en la academia. Yo, por ejemplo, estoy estudiando un doctorado en sustentabilidad y para mí es de suma importancia saber por cada ODS cómo es que estamos, cómo es que estamos trabajando. Entonces, México trabaja en conjunto con las secretarías de Estado correspondiente para cada uno de los ODS, se asignó y son ellos mismos, junto con el INEGI, los que están trabajando en la creación de esos indicadores. Les digo, hay oportunidades de mejora, pero ya se está trabajando en indicadores que sirven para la toma de decisiones a nivel gubernamental, que sirven para informar a la sociedad civil, para ver en qué podemos trabajar y qué podemos mejorar, y sirve también en la academia pues para estudiar, para divulgar y pues por supuesto también para hacer investigación. Está en silencio, ¿no? Muy bien, doctor Manuel, doctora Karen. Efectivamente, les agradezco mucho. El doctor Héctor Mario se va a quedar con nosotros enseguida en la plenaria de la red de Antioquia. Les agradezco enormemente, les agradecemos colectivamente la red por el haber participado en el día de hoy. Se les hará llegar un certificado de agradecimiento, de participación. Cuenten con nuestra red como un equipo de colegaje, de trabajo, de profesionales, de personas que estamos queriendo hacer algo por Antioquia, de acercarnos a la realidad. Precisamente la propuesta que tenemos es una propuesta que nace, y si me permiten un minuto, nace del interés que tenemos nosotros aquí en Antioquia, precisamente de pensar de una forma más metódica el tema de los ODS en Antioquia y cómo lo vamos a desarrollar. Inicialmente les podría comentar, doctor Manuel, doctora Karen y estimados colegas que nos encontramos en este encuentro en el día de hoy, que el observatorio se está diseñando en este momento. Tenemos un equipo de 3 ingenieros que están pensando, 2 ingenieras y un ingeniero, que están pensando el funcionamiento del observatorio. Nuestro querido colega Héctor Mario, quien es filósofo, y yo, quien soy sociólogo, efectivamente estamos pensando cómo dinamizar este observatorio, y efectivamente lo hemos pensado en términos de primero proyectarlo en términos de una investigación que esté marcado en la investigación acción participativa, poder hacer que se dinamicen precisamente los criterios, las pautas, las formas de ver precisamente el desarrollo en nuestro departamento, que la población civil se empodere y al empoderarse pueda constituirse como una sociedad civil, que al constituirse como una sociedad civil se forje, y ya venimos con ese tratamiento, con ese desarrollo de la red de promotores, de tal forma que la red de promotores al día de hoy ya podemos contar con más de 100 personas participando en ella. Y esa red de promotores, lo particular y lo interesante es que tenemos miembros que son de diferentes regiones del departamento de Antioquia, Colombia, pero también
miembros que están en otras partes de Colombia. Y es allí lo interesante de este trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué pensamos en Antioquia y no, por ejemplo, en una red de promotores como la vienen desarrollando ustedes para América Latina o internacional? Pues y principalmente porque pensamos que la problemática de Antioquia está muy marcada por la inequidad, por la geografía tan condicionante que efectivamente nos genera unos problemas de desarrollo muy marcados. Vemos un Valle de la Aburrá con alto nivel de desarrollo, pero también vemos unos territorios con unas dificultades muy avanzadas, tan avanzadas como por ejemplo el hambre, muy marcado en territorios de Urabá, por ejemplo, o la deforestación, asunto que ha impactado de forma terrible los territorios a tal punto que los cultivos ilícitos han favorecido precisamente ese asunto. Y de allí que la red de promotores sea un trabajo que permita pedagogizar el desarrollo sostenible, pero también entronizar, hacer un empalme con los gobiernos municipales para precisamente trabajar desde las subregiones de Antioquia todo el tema del desarrollo. Pensamos que la sociedad civil debe tener una voz precisamente en el análisis del desarrollo sostenible, de tal forma que parte de lo que hemos venido desarrollando y lo que estamos proyectando es una suerte de instrumentos para medir la percepción colectiva en torno a los diferentes objetivos y muy aliados precisamente o muy aunados con los ODS y con cada uno de los indicadores que están planteados desde la ONU Static. La voz de la sociedad civil entonces queremos que se visibilice en este observatorio, al igual que la voz oficial, porque creemos que aquí hay un problema, porque Colombia, al ser un país de regiones, no escucha a las regiones. Muchas veces lo que escuchamos es al alcalde de la región principal, por ejemplo, en el caso nuestro, escuchamos mucho en los medios de comunicación nacional al alcalde de Medellín, pero casi nunca se abren espacios para escuchar al alcalde de Segovia o al alcalde de Ituango, quienes creo que se encuentran en este momento con nosotros y que efectivamente dinamizan todo ese ejercicio de acercamiento a los ODS desde el punto de vista más pedagógico, pero también desde la preocupación que ellos tienen sobre la medición, un asunto que del Departamento Nacional de Planeación en Colombia está desarrollando. Efectivamente, queremos que sea también un epicentro documental, como el Centro de los ODS para América Latina lo viene desarrollando, pero en particular sobre los aspectos o documentales que se tienen en Antioquia. Entonces, creemos que, y el objetivo es que esto esté terminado para el mes de noviembre, y para ello entonces venimos en un trabajo significativo tratando de sacar adelante el proyecto. Cuando lo tengamos para luz pública, ese proyecto, pues se lo estaremos presentando a ustedes dos, doctor Manuel, doctora Karen, pero todos los miembros que nos encontramos en esta sesión de trabajo, para poder efectivamente establecer alianzas estratégicas como lo demanda el objetivo 17 y poder sacar adelante este proyecto tan noble que tenemos en nuestras causas. Pues muchas felicitaciones. Excelente. Me parece que es muy admirable que estén haciendo eso. Me parece que es lo que hay que hacer en las regiones. Así que adelante con ese observatorio. Sin duda va a tener mucho que aportar. Y también desde el observatorio hay que claramente apoyar iniciativas como la de toda esa región del Cauca, del Cauca antioqueño, pues que tiene que ver con Jericó. Claramente yo mencionaba eso como un buen ejemplo de desarrollo sostenible. Uno podría sacarle todos los indicadores del desarrollo. Por ejemplo, sería muy interesante que ustedes hicieran un ejercicio con esa región desde el punto de vista de su observatorio, ¿no? Y uno podría, por ejemplo, a partir del observatorio, entender los escenarios posibles negativos a que llevaría un proyecto como ese desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese tipo de ejercicio yo creo que podría ser tremendamente útil. Utilizar también los ODS frente a proyectos que amenacen la integridad de los ODS, es decir, que cuando uno mira el conjunto de los ODS y un proyecto como este de convertir un distrito minero, muy rápido pues va a encontrar que
que si bien puede tener efectos positivos en algunos ODS, en el balance de todos los ODS es negativo. Yo creo que ese es un tipo de ejercicio que también sería muy útil que ustedes hicieran. También un poco utilizar su observatorio para hacer ejercicios de prospectiva frente a diferentes acciones que se quieren desarrollar en diferentes municipios o territorios de Antioquia y de esa forma poder incidir en la política pública también. Y entonces, simultáneamente estar mirando qué pasa, pero simultáneamente también tener un paso adelante diciendo qué puede pasar frente a ciertos tipos de proyectos de desarrollo. En algunos casos se puede encontrar que ese proyecto de desarrollo que se está pensando para un determinado municipio o región es en balance muy positivo y por consiguiente apoyar el proyecto. Y en otro caso puede encontrarse que en balance para los ODS un determinado proyecto puede ser muy negativo y por consiguiente tratar de incidir en la política pública para que no se haga. Muy respetuosamente sugiero esto porque claramente pues es muy complejo montar un observatorio, pero creo que un observatorio de estos puede obrar en las dos direcciones. Seguir detrás de los municipios para decirlo qué tan bien o qué tan mal lo están haciendo y acicatearlos y ponerlos en competencia y todas estas cosas, por un lado, y por el otro lado, también generar como un ejercicio de prospectiva. Pero los felicito, me parece una gran iniciativa. Yo infortunadamente no voy a poder participar en lo que queda de la sesión porque tengo que prepararme para dar a continuación una conferencia de 1 hora. Pero muchas gracias. Estimado doctor Manuel, que esté muy bien y continuamos nosotros en sesión. Muchas gracias, doctor Manuel, y un gusto, y estamos a la orden a nombre de su servidora Karen Hernández y a nombre de la Red Internacional de Promotores ODS México. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de compartir este espacio con usted, que tanto ha aportado al desarrollo sostenible y pues a la orden, y felicidades por todos sus logros. Mi estimada doctora Karen, muy amable también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos que este sea el primero, pero el que continúa de múltiples encuentros que tengamos en un futuro. Doctor Manuel, doctora Karen, que esté muy bien entonces. Continuamos, por favor, compañeros, en la sesión. Quiero hacer acto protocolario en este momento de lectura de los miembros que hacen parte de la nueva, de la red de promotores. Efectivamente, permítanme, para hacer ese acto protocolario de lectura de estos nuevos miembros, permítame entonces, les voy a leer el acta del día de hoy. Siendo las 4 de la tarde, se da inicio del evento denominado Curso Taller de Incidencia de la Sociedad Civil. Aquí efectivamente se está contando la actividad que acabamos de tener de forma colectiva. En el marco del evento se realiza la segunda plenaria de la red de promotores de los ODS en Antioquia, Colombia, con la lectura de los principios de la red de Antioquia. Se presenta a su vez el proyecto del observatorio en estado de desarrollo por parte de las instituciones Tecnológico de Antioquia y Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, y se procede finalmente a integrar en acta a los nuevos miembros de la red. Todos los principios de la red de promotores ya fueron enviados vía email a todos los nuevos integrantes, y los principios giran en torno precisamente a ese trabajo colaborativo que tenemos que tener para sacar adelante este trabajo que estamos desarrollando. Entonces, nuestro interés en sí es el poder pensar cómo sacamos adelante un proyecto colaborativo de este tipo, pensado alrededor de un trabajo de colegaje, de población civil, pero también de sociedad civil articulada para el desarrollo de nuestros territorios. Bienvenido entonces Marlene Stephanie Caicedo Mayoma, quien efectivamente se reporta desde Guapi, Cauca, Colombia. Ángela María Velázquez desde Itagüí, desde el Tecnológico de Antioquia. Sara Murillo desde Girardota. A María Camila Molina desde Medellín. A Manuela Mesa desde Medellín. A Aura Violeta desde Itagüí, a Jessica María Sierra desde Medellín, a Manuela Pinzón también desde Medellín, a Claudia Arcila
desde Medellín. A Lucedilma Maya, directora de Agricultura y Desarrollo Rural de la Alcaldía de Amagá, desde Amagá, Antioquia. A Sara Villa, desde Medellín. A Paula Andrea Gutiérrez, de la Comisaría de Familia de Ituango. A María Isabel Ramírez, estudiante de Trabajo Social de Medellín. A María Verónica Rivas, de Medellín. A Stephanie Vélez, de Medellín. A Juan David Cortés, desde Medellín también. A Carolina Cruz, desde Medellín. A Faria Andrea Solarte, desde Copacabana. A Joan Zamboní, desde Itagüí. A Juan Luis Gaviria, desde Medellín. A Aura Rocío Durango, desde Medellín, líder de gestión documental. A Ana María Díaz, desde Medellín. A Sandra Milena López, desde Medellín. A Stephanie Rodríguez, desde Medellín. A Juan Sebastián López, director de Cultura de San Roque, Antioquia. A Fabián Darío Marín, alcalde del municipio de Caracolí. A Erika Lucía Jaramillo, desde Itagüí. A Claudia Camila Arcila, desde Medellín. A Erika Milena Gómez, desde Medellín. A Geraldine Gil, desde Copacabana. A Laura Pérez, desde Copacabana. A Marianelli Castaño, desde Medellín. A Evelyn Uribe, desde Itagüí. A Steven Andrés Ocampo, desde Medellín. A John Michel Rubio, desde Medellín. A Mercy Liliana Borbón, querida compañera, desde directora general de la Red de Investigación BIDOC, desde Medellín. Juan David Agamex, desde Medellín. A Doremilce David, desde Bello. A Camilo Adolfo Escobar, desde Medellín. A Estefanía Posada, desde Medellín, Antioquia. A María Alejandra Tortúa, desde Medellín. A Paula Andrea Robles, desde Medellín. A Tatiana Valencia, desde Itagüí. A Ana María Restrepo, desde Medellín. A Claudia María Uribe, desde Medellín. A Jessica Viviana Durán, desde Medellín. A Zaira Tatiana Restrepo, desde Medellín. A María de los Ángeles Pino, desde Itagüí. A José Joaquín Mazo, desde Ituango, desde la Secretaría de Educación de Ituango. A nuestra querida compañera María Eulalia García, docente del Tecnológico de Antioquia. A Fernando León Gómez, coordinador del Banco de Proyectos de Vegachí, desde la Alcaldía de Vegachí. A Lina Marcela Piedradita, estudiante de Ciudad Bolívar. A Flor Ladies Peña, desde Medellín. A Gina Montes, directora ejecutiva de la Fundación Sueños por Colombia, quien se encuentra en esta reunión, desde Medellín. A Jader Sneider Serna, secretario de Educación del municipio de Venecia. A Jimmy Alejandro Montoya, técnico operativo de Medio Ambiente de La Pintada. A Yesenia Álvarez, de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social de Jardín. A Daniela, del municipio de Jardín. A Daniela Gaviria, de Medellín. Albeiro de Jesús Muñoz, nuestro querido coordinador de Psicología del Tecnológico de Antioquia, desde Medellín. A Diana María Saavedra, psicóloga, desde Medellín. A Camilo Adolfo Escobar, desde Medellín. A María Lisa Cardoso, desde Bogotá, de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. A Paula Andrea Zuleta, directora de Educación de Puerto Nare. A Gloria Elena Correa, del municipio de Andes, de la Corporación de Mujeres en Acción por Andes. A Daniela Agudelo, de Barbosa, Antioquia. A Diego Alejandro Villa, alcalde de Sopetrán. A José David Espinosa, estudiante de Derecho de Jericó, y hace parte de la plataforma juvenil del municipio de Jericó. A Carlos Alberto Osorio, alcalde del municipio de Andes. A Carlos Augusto Patiño, director de ONG de Sabaneta, Corporación Incidimos. A Melisa Zapata, docente de Betulia, del colectivo Amor por Betulia. A Jonathan Torres Ciro, concejal. A Olga Cecilia Rollave, alcaldesa de Valdivia. A Nora Beatriz López, gerontóloga de Santa Rosa de Osos. A Francisco Luis Aguilar, alcalde municipal de Belmira, Antioquia. A Carol Viviana Arenas, de Segovia, de la asociación ACAT. A Claudia María Uribe, de Medellín. A Faria Andrea Solarte, de Copacabana. A Luis Fernando García, de San Carlos. A Luz Marina Rojas, de Santa Rosa de Osos, de la Secretaría de Competitividad, Desarrollo Productivo y Turismo de la Alcaldía de Santa Rosa. A Andrés Castellanos, de Segovia, de Castellanos Gol S.A., SAS. A Julián Rodríguez, de Medellín. A Valeria Valencia, de Medellín. A Juan Camilo Hurtado,
de coordinador de juventud de Segovia, Antioquia, a Oscar Enrique Jiménez, ingeniero ambiental de Segovia, a Aaron David Gutiérrez, coordinador del Sistema Local de Áreas Protegidas de Segovia, a Selmira Rosa Zapa, chatarrera de Segovia, a Jason Andrés Arbeláez, trabajador social de Remedios, a Janet Andrea Areiza, del municipio de Segovia, de Desarrollo Comunitario, a Liz Isabela García, de Segovia, a Mariluz Quintero, lideresa social de la Red Nacer para la Equidad, de Segovia, y a las mesas ambientales del Nordeste Antioqueño, de la Alcaldía del municipio de Remedios, la Asociación de Mujeres Renacer y la Fundación Chillangua. A todos ellos y ellas, bienvenidos a la red de promotores de los ODS en Antioquia. Efectivamente, la idea es que todos trabajemos de forma colaborativa por este proyecto que tenemos en nuestras manos y que hoy sea el primer día, el segundo día de encuentro en sí, porque ya efectivamente venimos con nuestro trabajo desde hace varios tiempo, pero lo que continúa entonces para la siguiente sesión, que es dentro de 8 días, próximo jueves de 4 a 6 de la tarde, es que vamos a trabajar en el curso taller el tema de los ODS que están en bloque de poblaciones. En ese ODS de poblaciones, nuestro querido colega Héctor Mario Campo nos va a brindar una visión sobre los diferentes indicadores que él ha pensado y que ha construido de forma colectiva en torno a los ODS poblaciones en relación con los indicadores internacionales que se han planteado para tal fin. De tal forma que el curso taller dentro de 8 días vamos a pensar esos indicadores, vamos a pensar las realidades territoriales y vamos a dimensionar precisamente las problemáticas que allí se están manifestando. Entonces, no es sino agradecerles la participación del día de hoy, esperando que continuemos en las diferentes sesiones, teniendo en cuenta que las siguientes 4 sesiones serán el desarrollo del curso taller, que buscamos que todos los que nos encontramos en este momento y muchos más que no pudieron asistir en el día de hoy, podamos efectivamente dinamizar la reflexión desde un punto de vista crítico, pero también propositivo para poder establecer una visión territorial que nos permita mirarnos hacia adentro, hacia nuestras realidades territoriales. Doctora Karen, nuevamente, mil gracias, enormemente agradecido por su participación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como les comento, a nombre de la red de ODS México, nos sentimos muy contentos y esperemos que sea muchos más los eventos que podamos compartir en conjunto y compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias. Igual al doctor Héctor Mario, muchas gracias por la oportunidad de compartir espacio con ustedes y quedo a sus órdenes. Quedamos a sus órdenes toda la red. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Muy querida. Doctor Héctor Mario, muy amable usted también por su participación. ¿Tiene algunas últimas palabras a la plenaria? Bueno, no, me encanta todo, agradecer a todo el público asistente, pues su presencia aquí es un incentivo para más compromiso con todo este tema que sabemos que es de primorísima importancia para el bienestar social, no solo ambiental, sino el bienestar social de las poblaciones. Esperamos pues que con este impulso y con toda su fuerza también sacar adelante este proyecto. Carlos Augusto Patiño nos hace una pregunta muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Efectivamente, a todos los asistentes que están en el día de hoy y a los que no pudieron asistir, les enviaremos el link nuevamente para que nos encontremos dentro de 8 días, de 4 a 6 de la tarde, para el primer curso taller, el de poblaciones, y allí haremos un trabajo más de conversatorio colectivo, pero también de análisis de las realidades territoriales. Entonces, los invitamos a que efectivamente nos encontremos y nos vamos a estar comunicando también vía correo electrónico. Recuerden, en nuestras redes sociales este video va a quedar montado, tanto Facebook como YouTube.
tenemos este video allí, va a quedar y vamos a estarnos comunicando desde los diferentes medios de comunicación que hemos establecido para tener alianza estratégica. Es uno de los tantos eventos que saldrán a luz y lastimosamente en este momento no nos estamos viendo, ni nos estamos apretando personalmente, ni nos estamos apretando las manos, pero esperemos que prontamente así sea, que el encuentro sea físico y que tengamos la oportunidad de apretarnos las manos como colegas, como amigos, y podamos hacer un trabajo de incidencia por el desarrollo de nuestra América Latina y el desarrollo del mundo, efectivamente en pro precisamente de su bienestar. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho y damos por levantada la sesión y por terminada. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, mi estimado doctor. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde a todos y Dios los bendiga. Igualmente, Igualmente. yo lo bendiga también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Con gusto, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Aura. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.